y estamos aquí para glorificar su nombre y ser edificados por medio de su palabra. Amén. Es la palabra de Dios la que trae bendición a nuestras vidas. Amén. El domingo anterior estuvimos hablando sobre las enfermedades. Amén. ¿Será que Dios puede sanarnos? Ahora, ¿de dónde viene la enfermedad? Cuando Dios creó al hombre no había enfermedad. Amén. Pero en el momento en que el hombre pecó, entonces el pecado trajo la enfermedad. Amén. Es el pecado el que trae la enfermedad al hombre. Entonces, pero la palabra de Dios nos muestra que a pesar de que el pecado trae la enfermedad, el diablo tomó autoridad sobre la creación. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien enfermo, nosotros tenemos que aprender, o cuando nosotros nos enfermamos, tenemos que aprender a discernir y ver cuál es el origen de nuestra enfermedad. Si bien es el pecado, no porque Satanás haya tomado autoridad, vamos a decir que todas las enfermedades son consecuencia de demoníaca. Amén. Porque no todas las enfermedades son de origen demoníaco. Aquí vamos a leer una que es de origen demoníaco. Mire lo que dice la palabra en Lucas capítulo 13. Dice así en el 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos puedes venir y ser sanado, y no en el día de reposo. Pasa adelante, por favor. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleve a beber. A esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le había desatar de esta ligadura en el día de reposo? Señor, te damos la gloria, la honra, te agradecemos, Señor, en esta hermosa noche, porque estamos en tu casa. Hemos venido, Padre, obedientes a la voz de tu palabra. Queremos ser edificados por ella, Señor. Que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nos ilumine para entender tu palabra, Señor, y que ella caiga en tierra fértil en nuestros corazones, y que, Padre amado, lleve mucho fruto para gloria y honra de tu nombre. Te damos la gloria y la honra, Padre. Glorifícate en nuestras vidas. Te damos gracias por lo que has hecho y seguirás haciendo en nosotros. Padre, usa este vaso como uso honroso, en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, nos enfermamos a consecuencia del pecado en el huerto del Edén. Amén. Amén. Cuando Adán y Eva pecaron, entonces entró la enfermedad en el mundo, en el ser humano. Ahora, lo que tenemos que ver es que cuando nosotros nos enfermamos, no siempre es de origen demoníaco. Amén. Porque ahora está de moda, no se ven demonios hasta en la sopa. Y usted va y ahí está con un resfrío y echo afuera espíritu de resfrío. Y todos son espíritus. Y vamos a ver lo que dice la palabra. Efectivamente, aquí esta mujer sí tenía un espíritu de enfermedad. Y el Señor le dijo: eres libre de tu enfermedad. Amén. Y podemos ver otros versos también cuando el Señor liberaba a las personas de la enfermedad porque eran de origen demoníaco. Amén. Cuando le traen a la hija
de la Sirofenicia, ¿no? Y él le dice, es libre, eres libre de tu azote, eres libre. Y echaba fuera al demonio, el endemoniado Garadeno, era un loco, el Señor lo liberó. Entonces ahí sí hay enfermedades demoníacas. Amén. Esta mujer dice tenía 18 años que estaba encorvada. El Señor la liberó y ella se enderezó. Entonces sí hay enfermedades de origen demoníaco. Amén. Y le voy a contar una historia que nos sucedió en Cobija. Cuando pastoreábamos en Cobija, vino una señora que oremos por ella. Después del culto oramos, ella tenía artritis deformante, sus manos estaban todas torcidas, la querían jubilar porque ya no podía teclear la computadora. Cuando yo oré, hablé con ella, primero le testifiqué, le hablé que ella reciba al sanador en su vida. Ella hizo la oración, recibió al Señor. Entonces yo le digo, ahora voy a orar por usted. Entonces yo le puse la mano en el hombro y empecé a orar por ella. Y cuando yo empecé a orar por ella, empezó ella a saltar. Yo me di cuenta que no era llenura del Espíritu Santo. Entonces le dije a mi esposa que saquen a los niños y llame a los ancianos, ¿no? A los hermanos, y vinieron, oraron y empezamos a orar. Ella empezó a gritar, cayó en el suelo, se revolcaba como si fuera una víbora y lo único que hacía era gritar. Y ahí estuvimos reprendiendo, hasta que en un momento ella gritó, Dios mío, ayúdame. Cuando ella dijo eso, entonces yo le dije, repita conmigo, Señor, tú eres mi Señor, Señor Jesús, te recibo, eres mi Dios. Entonces ella empezó a declarar palabras ya, a glorificar a Dios, a hablarle a Cristo, que era su Señor, que lo recibía y todo. De ahí empezó a cantar y a orar en lenguas y lloró y habló en lenguas y fue un lindo momento. Cuando pasó todo, la mujer estaba sana. La mujer estaba sana, no tenía nada en las manos, su artritis se había ido. Todos quedamos sorprendidos, yo quedé sorprendido porque oramos para liberarla, pero no oramos para sanarla. Y en el momento que ella fue liberada, quedó sana. Entonces, mis hermanos queridos, hay enfermedades que son de origen demoníaco. Amén. Ahora vamos a ir a Juan capítulo 9. En el verso 1 dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Escuche bien. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, en tanto que el día dura, la noche viene, y cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con saliva y untó en los ojos, lodo en los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Amén. Entonces hay enfermedades que son de origen natural. Amén. Natural. Porque este es un mundo de maldad. La creación ha sido corrompida. Nos enfermamos, nacemos enfermos, porque comemos mal, porque dormimos mal, porque hacemos mucho esfuerzo al trabajar. ¿Cuántas situaciones se dan en este mundo, en la vida que llevamos? Y a veces los niños nacen enfermos, no porque sea un pecador o una pecadora su madre o su padre, sino por la misma naturaleza en que vivimos. Amén. Pero lo que tenemos que ver, porque estamos viendo las causas, aunque es el pecado, el demonio allá en el huerto del Edén el que trajo, tenemos que ver que a pesar de la situación que se dé en nuestras vidas, por la cual estamos enfermos, tenemos que ver para poder orar. Amén. Porque usted no va a entrar a orar a una persona que es ciega y le va a decir: fuera espíritu de ceguera, fuera. ¿Y se da o no se da ahora? Lo vemos, lo experimentamos, ¿no? Y a veces la gente más bien se asusta, ¿no? Y quedan ahí, ¿quién es este que me está queriendo echar los demonios, sacar los demonios? Más bien le ponemos a veces demonios, ¿no?, a las personas. Entonces, este joven nació ciego. Y él dice, y el Señor Jesús dice: es para que
Dios se manifieste. No que Dios quiera, no que el Señor Jesús quiera quitar la obra de Dios, porque el hombre recibió su castigo por su desobediencia. Y no que Dios diga ya no voy a hacer la obra de mi Padre, sino voy a hacer lo que mi Padre me envió, de liberar a la gente de la enfermedad. Amén. Entonces este joven nació ciego por causas naturales. Entonces cuando usted tenga alguna enfermedad, ore y vea que Dios le muestre si usted está enfermo por comilón, porque no cuidó su cuerpo, porque trabaja mucho. ¿Qué situaciones? Entonces necesitamos orar y ver para que Dios obre sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Deuteronomio 28. Vamos a Deuteronomio 28. A ver qué dice Deuteronomio. Capítulo 28. Mire aquí lo que dice. Aquí la enfermedad es llamada maldición y dice: pero acontecerá que si no oyere la voz de tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzará. Maldito será en el campo tu fruto, tu vientre, tu rebaño, en el entrar. Y mire lo que dice: y Jehová enviará sobre ti la maldición, quebranto, asombro en todo cuanto pusieres la mano hicieres, hasta que seas destruido y perezca por causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá con tisis, fiebre, inflamación, ardor, sequía, añublo, hasta que muera. Los cielos van a ser como bronce, la tierra debajo será como hierro, no te va a dar ceniza. Y de ahí mire lo que dice: Jehová te herirá con úlcera, con tumores, con sarna y con comezón que no podrás curar. ¿De dónde viene el cáncer? ¿De este siglo o del siglo pasado? El siglo mire, desde la época de los faraones. El Señor está hablando cuando ellos salieron de Egipto. Es Moisés el que está escribiendo. Y Moisés les está diciendo, Dios le está hablando a través de Moisés: te herirá con locura, loco, ceguera, turbación de espíritu. En mi pueblo hay una familia que todos son locos. El abuelo loco. Y el otro día hablaba con uno de los sobrinos y contamos 10 en su familia locos. Las chicas se salían desnudas a la calle, psiquiatras a Chile. Mire, ¿entiende? Locura que hay que cortar, y han sido cortados, gracias a Dios, porque muchos de ellos muchos de la familia han puesto su ojo en Dios, y Dios ha cortado, porque la palabra de Dios dice que ninguna maldición hay para los que están en Cristo, para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces esta gente fue sanada, ya no hay, ya las nuevas generaciones ya no están naciendo locos. A veces, ¿sabe qué? La madre de cáncer, el hijo de cáncer, el hermano de cáncer. Ahí está mi esposa en cobija, enterramos a la madre y a la hija. Murió la madre en la noche y en la mañana se murió la hija. Casi toda la familia con cáncer. La gente tiene que entender que muchas enfermedades son maldición, porque hay gente que no vive conforme a la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahora, lo que tenemos que ver, que estas maldiciones vienen para los que no son hijos de Dios. Amén. O para los hijos de Dios que se apartan de los caminos del Señor. No que yo quiera asustarlo y decirle no sé porque, sino que la palabra lo dice así: si no obedecieres la voz de Dios, que ya la conoces y andás como te dé la gana, entonces van a venir estas maldiciones, estas enfermedades sobre tu vida.
Entonces, mis hermanos queridos, tenemos nosotros que ver que hay enfermedades, hay familias que tienen enfermedades por maldición. Amén. Amén. Maldiciones generacionales que han venido desde los padres y que ninguno ha puesto sus ojos en Dios y por lo tanto siguen sufriendo las consecuencias de los pecados, porque los padres heredan el pecado de sus padres, los hijos el pecado del padre, y así se va la sucesión, porque siguen cometiendo los mismos pecados. Entonces, por lo tanto, ellos mismos atraen la maldición, las enfermedades sobre su vida a consecuencia del pecado. Amén. Eso es lo que pasa cuando vivimos en pecado. Enfermedades que vienen a consecuencia del pecado o porque no conocemos a Dios. Amén. Ahora mire lo que dice aquí en Job, en el capítulo 2, en el verso 7. Dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y si quiere leer un poquito más, vamos a ir al 7:5. Dice: mi carne está vestida de gusano y de costras de polvo. Imagínense cómo estaba Job. ¿Lo está viendo? ¿Lo está pensando cómo estaba Job? ¿O quiere un poquito más de la enfermedad de Job? Vamos a ir al 30:30. Mire aquí lo que dice. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, mi hueso arden de calor. ¿Qué le parece cómo estaba Job? Ahora, ¿quién era Job? Aquí vamos a leer en el capítulo 1, dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué le parece? Perfecto, recto, temeroso, apartado del mal. ¿Qué le parece la característica de este hombre? Pero este hombre tenía sarna desde la planta de los pies hasta la corona. Estaba agusanado, las costras y gusanos ahí. Y después en el 30:30 dice que su piel se ennegreció y se caía de a pedazos como una lepra. Pero era un hombre que andaba conforme a los mandatos de Dios. La palabra lo está diciendo. Entonces, mis hermanos queridos, cuando hablamos de Job, vemos que Job fue probado, porque el diablo vino delante del trono de Dios y dijo: Job, pues no en vano te sirve. Él es así porque tiene hijas hermosas, porque tiene harto ganado, porque tiene harta plata. Entonces Dios quitó su protección sobre Job y el diablo vino sobre él y le trajo enfermedades, le quitó a los hijos. Entonces, mis hermanos queridos, hay enfermedades que son por prueba. Amén. Amén. Hay enfermedades que son por prueba. No vamos a ir a orar y echar un demonio fuera a una persona que es una persona perfecta, recta, apartada del mal, que está siendo probada, que su fe está pasando por fuego como el oro. Tenemos que ser sabios y entender, o nosotros muchas veces ver que estamos siendo probados y decirle: Señor, dame fuerza, dame fuerza. Mire, Job, sus amigos iban y le decían: arrepentite de tu pecado. Su mujer le dijo: renegá contra tu Dios y morite. Pero Job se permaneció firme. Entonces, mis hermanos queridos, la cuarta enfermedad, la cuarta consecuencia de la enfermedad es por prueba. Amén. Si bien el diablo interviene, pero no hay una posesión demoníaca. Amén. Lo que tenemos que entender es eso, que no siempre la enfermedad tiene una posesión demoníaca. Porque ahora, como le vuelvo a repetir, hay mucha gente predicando
que todas las enfermedades tienen una posesión demoníaca y están echando fuera espíritus y demonios. Y si es por prueba, y si es de origen natural, ¿vamos a echar de fuera un demonio? De ninguna manera. Lo que tenemos que orar es para que la persona sea sanada. Lo que tenemos que orar es para que la persona sea fortalecida en los momentos de prueba y permanezca fiel a Dios y viviendo como a Dios le agrada y glorificando a Dios en el tiempo de su prueba. Amén. Porque esto fue lo que hizo Job. Permaneció firme. Sufrió tanto y dijo: Señor, mejor es un abortivo que yo. Mejor era que no haya nacido para sufrir tanto así, recogerme. Pero después él ve la mano de Dios en su vida. ¿Y sabe qué? Ora por sus amigos. Porque en el momento difícil, cuando estamos siendo probados, es cuando vale más nuestro testimonio. Es ahí donde debemos testificar del amor de Dios en nuestras vidas. Es ahí donde nosotros mostramos realmente que somos cristianos. Cuando estamos pasando por el momento difícil. Porque este hombre está sufriendo, está gusanado, está llagado, la carne se le está cayendo a pedazos. No podía dejar de rascarse. Pero él empieza a orar por sus amigos que no creían en él. ¿Entiende? Por eso, mis hermanos queridos, cuando viene una enfermedad, Señor, dame sabiduría. ¿Es una enfermedad natural? ¿Es una enfermedad por prueba? Porque un cristiano, olvídese, un cristiano, a no ser que se aparte de los caminos y ande en pecado para que venga una enfermedad demoníaca sobre él. Normalmente un cristiano se enferma por causas naturales o por prueba. Amén. Entonces, cuando usted está enfermo, no vaya a dejar que venga alguien ahí a decirle, a quererle sacar demonios. Amén. No se deje. Dígale un momentito, por favor. Yo soy cristiano, soy un hijo de Dios. Ore para que yo sane, o ore para darme fuerza en este momento de prueba. Pero no vaya a dejar que alguien le esté haciendo liberación, porque usted es un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. La unción pudre el yugo. Amén. No va a ser que usted anda con Dios y el diablo en el pecho. Usted tiene a Dios, es un hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, no puede venir ningún demonio sobre usted. Amén. Más bien usted tiene autoridad sobre los demonios para echar fuera demonios. Entonces, mi hermano querido, usted como cristiano puede enfermarse. Nos enfermamos. Pero las causas, si fueron allá en el Edén por el pecado y entró la enfermedad, mientras estemos en este mundo y mientras estemos en esta carne, nos vamos a enfermar. Pero un cristiano se enferma o por causas naturales o por prueba. Amén. Amén. Entonces, por lo tanto, sobre estas dos situaciones tenemos que orar. Si es una enfermedad natural, Señor, sáname. Y tener el cuidado. Porque dice la palabra del Señor, el que destruye su cuerpo, yo lo destruiré. Tenemos que tener el cuidado de cuidar nuestros cuerpos. Dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. Entonces debemos de cuidarlo. Y si estamos pasando por pruebas, Señor, dame fuerza, dame sabiduría en estos tiempos de prueba. Amén. Esa es la forma de que debemos mirar las enfermedades, porque así nos lo dice la palabra. Amén. Vamos a orar. Gloria a Dios.